Bien, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche con un tema muy bonito, muy importante, que tiene que ver con nuestra salvación, que tiene que ver también con la manera en que Dios se va manifestando en nuestras vidas, en nuestro caminar diario. Así que vamos a comenzar. Vamos a orar al Señor para que nos dirija, nos guíe con su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos brindas de estar, Señor, delante de ti, de estar, Padre, con nuestro corazón dispuesto a escuchar de ti, a que tú nos enseñes esa palabra, Señor, que tanto necesitamos. Pedimos también, Señor, por nuestro país, pedimos por nuestra nación, por las personas, Señor, que están enfermas, por aquellos que están cuidándolas, por aquellos que están vigilantes, Señor, de que todo vaya bien, por cada uno de ellos, Señor. Por cada uno de ellos te pedimos que tenga misericordia, mi Dios. Queremos, deseamos que tú, Señor, nos orientes, nos ayudes, guardes a tus hijos, protejas a tus hijos, aquellos, Señor, que por necesidades grandes tienen que salir, que tu mano, Señor, sea con ellos. Gracias, mi Padre. Acuérdate de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos, de aquel que necesita, Señor, la provisión en este día. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ver un tema que es a veces es motivo de discusiones, de problemas, y a veces se vuelve hasta pleito religiosos, porque unos creen de una manera, otros creen de otra. Pero yo no pretendo decirles que lo que yo creo es lo correcto, pero es lo que he visto allí en la palabra de Dios. Si usted lo mira diferente, pues está bien. Vamos a hablar un poco acerca de la salvación. Pero también vamos a hablar acerca de otras cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Hay muchas creencias en el mundo. Por ejemplo, la predestinación es una de ellas, que la predestinación tiene un parecido con la creencia no cristiana, sino que pagana, del universalismo. El universalismo cree que al final de los tiempos, sea el hombre bueno o sea malo, Dios siempre nos va a salvar a todos. No importa si hizo bien, si hizo mal, si tenía de Dios, si no tenía, no. Al final del tiempo, fíjense, al final del tiempo, dicen ellos que
Dios va a salvar a toda la raza humana, buenos y malos, justo y injusto, a todos, a todos, a todos. Entonces, esa es la creencia del universalismo. Y a esa creencia de universalismo se equipara la predestinación que muchos cristianos predican. Muchos cristianos predican en este tiempo. ¿Por qué? Porque la predestinación es muy conveniente. El universalismo es muy conveniente. ¿Por qué? Porque eso no le da ninguna, no le pone ninguna limitación al ser humano. No le pone ninguna limitación al ser humano. Entonces, se piensa que el hombre, por muy malo que sea, al final puede llegar a ser salvo, y el otro, por muy bueno que sea y muy buen cristiano que sea, al final puede llegar a ser condenado e ir al infierno. Entonces, esos son los pensamientos que se manejan en este tiempo. Entonces, eso es lo que hace, no le pone ninguna restricción al hombre. Yo les mencionaba la vez pasada de una iglesia, un ministerio que se llama Creciendo en Gracia. No sé si todavía existe. Lo que sí sé es que el líder de él estaba enfermo. José Luis de Jesús estaba enfermo, pero él dijo que no se preocuparan, que si moría a los 3 días iba a resucitar. Ya van como 5 años más o menos. Ya van como 5 años. Y pues yo no he oído que ha resucitado. Pero él dijo que, entonces él le metió a su gente, y este es uno de los mayores problemas que se dan en este tiempo. Que si enseñamos algo que levanta el ego del hombre, si enseñamos algo que no le pone limitantes al hombre, sino que puede hacer lo que le dé la gana, y al final esta persona va a ser salva, esas enseñanzas así son las enseñanzas más bien recibidas. Si usted enseña que la santidad, que el temor de Dios, que el pecado, que el infierno y todo eso, no lo van a querer mucho. No lo van a querer mucho, sino que lo van a ignorar. Lo van a ignorar. Entonces, todas esas clases de pensamientos, de corrientes, están ahorita en todos los lugares. Esa iglesia que yo les menciono ya no se escuchó mucho. Incluso para ellos la Biblia no es tan importante. El Antiguo Testamento tampoco es importante. Dicen que solo en el Antiguo Testamento solamente lo que es importante es lo que Pablo escribió. De ahí lo que dijo Jesús, lo que dijo Pedro, lo que dijo Santiago, Juan, Filemón, a la carta a Filemón, todo, o sea, solamente las cartas que Pablo escribió son las cartas que de veras tienen que leerse, escucharse y escudriñarse según esa corriente de Creciendo en Gracia. Y eso ha acarreado que muchas personas lleguen a creer, a pensar que lo que están haciendo está bien, aunque esté mal. Porque esa iglesia no cree que hay que bautizarse, no cree que hay que pedir perdón por los pecados que uno comete, no cree que hay que tomar Santa Cena, no cree que hay que creer en Jesucristo para ser salvo, no lo cree. Bueno, y otras
otras aberraciones, hermano, aparte de salvo siempre salvo. El salvo siempre salvo es una creencia originada en ellos. Incluso hubieron predicadores de esa organización que anduvieron aquí en El Salvador en varias iglesias grandes, en iglesias grandes, dando a conocer esa doctrina del salvo siempre salvo. Y esa era su manera. Para el líder de esa secta, porque es una secta, para el líder de esa secta, él dijo una vez que él era el apóstol Pablo. Él era la reencarnación del apóstol Pablo. Después dijo que era el Espíritu Santo encarnado. Entonces la gente, como era torcido todo lo que decía, la gente lo escuchaba atónito. Si usted iba a esa iglesia, su ofrenda no podía bajar de $100. Usted tenía que demostrar que era una persona bendecida, porque el saludo de ellos es bendecido. Entonces usted no puede, nosotros no podíamos ser miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque son $100 mínimo de ofrenda. De ahí para allá, lo que sea, cualquier cantidad, cualquier cosa que realmente tenga algún valor. Entonces, todas estas corrientes, como el universalismo que les mencionaba, el universalismo dice, si de nada sirve que toda la gente esté tratando de buscar a Dios, si al final Dios los va a salvar a todos. Y de nada sirve también que que los malos digan que se van a condenar, si al final también Dios va a salvar también los malos. Ese es el universalismo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia? Entonces la Biblia es clara. Lo que sí le voy a decir anticipadamente con respecto a la predestinación. Predestinación es cuando como que Dios ya ha preparado y escogido a alguien para que sea salvo o para que se condene. Básicamente, en palabras salvadoreñas, en español, eso es lo que enseña. Pero así de entrada le voy a decir, la palabra predestinación no se encuentra en ninguno de los manuscritos originales, ni de los más viejos, ni de los más nuevos, ni de los a medio tiempo. No, de ningún manuscrito se encuentra esa palabra predestinación. Lo que sí, la palabra que sí aparece es otra, lo que yo les voy a decir más adelante, pero de entrada esa palabra no existe. Y cuando no existe esa palabra, entonces ya uno o queda allí con un golpe mental ahí pensando que sí existía, y entonces, pero yo creía que sí había predestinación, pero la Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque la predestinación enfoca al sujeto, al ser humano, a un hombre, a una mujer, a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres, al ser humano en sí. Ahí eso lo enfoca totalmente. Pero si comenzamos ya con el hecho de que esa palabra no existe en el Nuevo Testamento, y que lo que nos han dicho tampoco existe, si no existe la palabra, tampoco existe todo lo demás. No existe todo lo demás. Incluso hay un griego, hay un idioma griego
de la antigüedad, que hablaba, se llamaba el griego koiné, koiné con K y tilde al final, koiné. Ese griego es el que hablaba la gente común en aquel tiempo. Ni en eso, ni en esos. Hay Biblias, la mayoría de Biblias sí aparece. Pero eso es lo que yo le he venido diciendo durante estos meses que hemos estado estudiando. Que uno no tiene que basarse y decir, no, que esta Biblia es la mejor. La Reina Valera 1960. Y que yo en esa me voy a basar y esa es la que tiene la verdad. No. Hay mejores versiones, hay mejores traducciones que son más fieles. Y fíjense que, y ese es uno de los problemas. Si yo le digo que según la Biblia, solo un paréntesis y un ejemplo, si yo le digo que según la Biblia, Enoc y Elías no subieron al cielo, sino que murieron, usted me dirá, no, pero si lo que nos ha enseñado no es eso. Lo que nos ha enseñado no es eso. ¿Pero por qué, hermanos míos? Porque nosotros siempre nos hemos acostumbrado a recibir y a no escudriñar. Entonces cuando viene alguien a enseñarnos como según la palabra, uno se extraña y dice, pero es que eso a mí no me habían enseñado así. Sí, pero no es culpa suya, es culpa de quien le enseñó. Así que, pues algo así. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece. Mire, ya comenzando con esa frase que dice, porque en ella os parece, ya pone en duda algo. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, como que les está dando una orden a ellos para que escudriñen la Escritura. Pero fíjese que si usted va al idioma original, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y en el siguiente versículo le dice, pero no queréis venir a mí. Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. O sea, más que una orden a escudriñar, es un reclamo que ellos escudriñan acerca de lo que decía de Cristo, pero cuando lo vieron ya no lo rechazaban, no querían venir a él. O sea, ahí totalmente cambia la idea, totalmente cambia la idea y el espíritu del versículo. Por eso no podemos nosotros decir esta versión es mejor, porque hay algunas que se complementan y nos han liberado, voy a decir así, las editoriales nos han liberado, la que nos mantiene agarrados aferrados a la tradición. Porque si liberan aquellas donde hay muchas cosas que no son así, se les cae el negocio. ¿Por qué? Porque esas están guardadas. Ellos mismos las tienen, pero no las liberan ni las ponen a disposición de nadie, a menos que sea una persona que se rebusque, pero a ver cómo hace para tener todo eso. Pero las versiones, las traducciones, algunas son buenas,
y otras son más buenas que las buenas, y otras sí son malas, que ya vienen sesgadas, ya vienen con el pensamiento ya definido que esto así es, y lo escriben, lo que ellos creen, lo escriben en la Biblia y dicen esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, y aunque no lo sea. Entonces, solamente esa pequeña recomendación y esa pequeña mala noticia de que no existe la palabra predestinación en los antiguos manuscritos. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en la predestinación, hay muchas cosas y partes en la palabra que nos van a contradecir. Nos van a contradecir y no nos van a dejar avanzar. No nos van a dejar avanzar. Y siempre que veamos ese versículo vamos a decir, no, si yo también estoy pensando que ese versículo, ¿cómo será? Entonces, hermanos míos, después de haber dicho esa mala noticia, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo es que Dios nos cuida tanto? ¿Cómo es que el Señor derramó su sangre por nosotros? ¿Cómo es que Dios, hermanos míos, ya nos conocía con antelación? Y esa es una razón por la cual muchos se confunden entre la predestinación y la presciencia de Dios. La presciencia, no presencia, sino que presciencia de Dios, que Él conoce con antelación. El hecho que Él nos conozca, Él sabe. Claro, si Él sabe quién va a ser salvo, Él sabe. ¿Cómo sabe? Porque lo sabe. Porque lo sabe. Él está sabedor de todo eso, no se le puede escapar. Es omnisciente. Todo lo conoce. Todo lo sabe. Entonces, claro, pero eso no es problema como para decir, pues ya ve que entonces sí. No, es que es una cosa bien diferente. Que Él lo sepa, que Él me haya conocido a mí antes que yo naciera, es una cosa. A decir que Dios ya me eligió, me predestinó, me apartó, y que pase lo que pase, yo siempre voy a ser salvo. Eso es diferente, es muy diferente. La presciencia de Dios a la predestinación que muchos escritores bíblicos han metido allí. Así que vamos a buscar en el libro de Génesis. Busquemos en el libro de Génesis. Aquí hay tres cosas muy importantes. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice ahí: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo, oiga bien, de todo árbol del huerto podrás comer. Número uno. Dios da libertad de elegir. Pueden comer de todos estos árboles que quieran. Dios da libertad de elección. Y eso está escrito en Génesis. Desde Génesis, Dios da libertad de elección. ¿Cuál es la palabra? Libre albedrío. Esa es la palabra que usamos. Libertad de elección. Libre albedrío. Que el hombre elige esto o aquello. Es decisión propia. Es decisión de él. Entonces le dice: de todo este árbol pueden comer. Libertad. Libertad de elegir. Quiere comer de aquel, del que usted quiera puede comer.
Y dice en el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Número 2, primero, la libertad de elegir. Número 2, prohibición. Prohibición. Siempre hay algo que Dios prohíbe. Siempre hay algo que Dios prohíbe. Eso está en la raza humana, está innato en la raza humana. Eso no es algo que aprendió, eso es algo que ya lo trae. Que el hombre decida el bien o el mal. Ya le voy a dar otros versículos con respecto a eso. Entonces, número 2 es la prohibición. Dios prohíbe también. Dios prohíbe. Dice siempre en el versículo 17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Número 3, consecuencias. Consecuencias. Libertad, te da libertad, que hagas lo que quieras, te prohíbe algunas cosas, y si estas cosas las hace, vienen consecuencias. Eso para todo ser humano. Para todo ser humano vienen consecuencias. Entonces el Señor pone delante de él, mire cómo dice. Vamos a ver en Éxodo 'No, vamos a ver primeramente, antes de Éxodo. Vamos a ver, ya les digo, Deuteronomio 30. Busque Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Vaya, dice ahí 30, 15. Vea, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. O sea, la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios pone las opciones. Dios pone las opciones. La vida y la muerte, el mal, el bien. El que elige no es Dios el que elige por nosotros. Somos nosotros los que elegimos. Somos nosotros los que elegimos. No es Dios el que elige. Entonces, cuando nosotros creemos en la predestinación, nos encontramos con estas cosas en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver unas en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, imagínense, en el Antiguo Testamento Dios le pone la opción al hombre de que elija qué es lo que quiere. Mire, vamos a Deuteronomio ahí mismo, pero vamos al capítulo 11. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Versículo 26 al 28. Oiga, esto es el Antiguo Testamento, por eso
Me causa gracia cuando dicen que el Antiguo Testamento no tiene que tomarse en cuenta para la predicación. ¿Y por qué no? Si el complemento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. No puede estar predicando el Nuevo Testamento y dejar a un lado el Antiguo Testamento, porque siempre vamos a ir a parar allá, al Antiguo Testamento. Deuteronomios 11, 26 al 28. Dice: aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, la decisión es de ustedes. La decisión es de ustedes. Entonces Dios no puede forzar. Dios no nos puede forzar. Nos puede ayudar, pero no nos puede forzar. El que quiera, el hombre está en él el decidir seguir a Dios, seguir al Señor. Pero también está en él el no seguirlo. Y de eso no tiene culpa Dios. Tampoco el hombre puede decir: porque yo lo busqué a él y yo voy a lograr la salvación porque yo me he portado bien y todo eso. Tampoco, porque la salvación no es por obras, es por fe. Porque de otra manera, si es por obras, ya no es por fe. O sea, si Dios está pidiendo que hagamos algo para ser salvos, para tener vida eterna, entonces la gracia ya no es gracia, según dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 4, más adelante. Bueno, ok, ahora, Juan, un versículo que ya conocemos, Juan 3:16. Juan 3:16. Ya vamos a llegar al punto de, entonces, si no es predestinación, ¿cuál es la palabra? Ya la vamos a ver. Juan 3:16. Va, 3:16 dice algo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre pone la elección. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Eso es lo que dice. Y no se va a perder, quiere decir no se va a condenar. Tiene vida eterna el que cree en Jesucristo. Entonces Dios nos da allí. Entonces, si fuera el asunto de la predestinación, entonces, ¿y qué gracia tiene que Dios haya dicho tantas cosas? Que ustedes tienen que elegir: aquí yo pongo delante de ustedes esto y esto. Ustedes decidan qué hacer. Y el hombre decide. Pero al final, Dios dice: no, porque yo no te quería salvar a vos, así que vaya para el infierno. Y el otro decide no seguirlo. Y al final piensa que va para el infierno. Y después Dios le dice: no te preocupes, hombre, si yo de todas maneras yo a vos te había escogido para que fueras salvo. Aquel no, aquel estaba destinado para condenación, para el infierno. Así, yo te había escogido a vos para ser salvo, y pasó toda su vida lejos de Dios. Pasó toda su vida alejado de las manos de Dios. Entonces, ¿de qué? O sea, que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces Dios lo que quiere hacer es ponerle la elección al hombre. Nosotros hemos escuchado y visto en la Biblia versículos que son tan claros. Dice: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera agua, el que quiera, dice ahí en Apocalipsis,
El que quiera, el que quiera, el que quiera, el que quiera es el que quiera. Es voluntario, usted tiene que decidirlo. Si usted quiere, bueno, si no quiere, también. También, no hay problema. Entonces, ahora vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Vamos a buscar en Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios 1 dice: Efesios 1. Vamos a leer del versículo 1 al 3. No, del 3, bien dicho. Efesios 1, 3. Vamos a leer hasta el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Del 3 al 7. Efesios 1, versículo 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Aquí viene la palabra. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra aquí, si gusta, subráyela. La palabra aquí donde dice predestinado, es predeterminar o predeterminado. La palabra griega es, se lo voy a deletrear, es P R O sea, doble O R I Z O. Así, proorizo. P-R-O-O-R-I-Z-O, proorizo. Esa es la palabra que está allí donde dice predestinado. O sea, y proorizo significa predeterminar. ¿Y qué significa predeterminar? Trasladándolo a nuestro idioma. Predeterminar significa fijar los términos de algo. Solo con eso usted ya vio que no se refiere a una persona, sino a algo que está haciendo, a algo que Dios hizo en Jesucristo. Algo. ¿Y qué fue lo que fijó? ¿Cuáles fueron los términos que fijó Dios en este momento? Ahí mismo dice que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto. Eso es lo que Dios fijó, lo que predeterminó. Eso es lo que predeterminó. Eso es lo que Él dijo. Esto así va a ser. El que quiera ser salvo va a ser salvo por medio de mi Hijo Jesucristo. Por el amor que yo les tengo. Por eso. Eso es lo que predeterminó. Eso es lo que dejó fijo. Eso es lo que Él dijo, esto así va a ser. Por eso,
De ahí viene Hechos 4:12, que usted ya lo conoce. ¿Cómo dice? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Filipenses 2:7 en adelante dice, y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, eso es algo que ya está predeterminado. Eso así tiene que ser. Ya está fijo. Eso no lo puede mover nadie. Eso no lo puede mover nadie. Eso es así. Así como usted lo oye. Igual, vea. Vamos a Romanos, el otro versículo. Le estoy mencionando los más conocidos. Romanos 8, versículo, ya les digo. Romanos 8, versículo 29. 28 al 30. Del 28 al 30 vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Mire cómo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el 29. Porque a los que antes conoció, o sea, él los conocía con su presencia, también los predestinó. Fíjense bien cómo son aquí ¿cómo puedo decir? De malvados aquí los que metieron esta palabra predestinar en vez de predeterminar. Fíjense, porque dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense bien lo que está diciendo. Lo demás del versículo está diciendo casi lo mismo que ha dicho allá en Efesios. Lo mismo que dijo en Efesios, que allá ya está predeterminado, ya está fijo de que va a ser a través de Jesucristo la salvación. Aquí dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, ahí uno se queda. Bueno, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia? Ahora aquí en este versículo también la misma palabra. Predeterminar. La misma palabra proorizo, la misma. Dice, porque a los que antes conoció también predeterminó para que fueran hechos conforme a la imagen. Lo que está diciendo ahí, que también fijó. Vimos que predeterminar es fijar los términos de algo. Entonces, aquí Dios dice, yo predetermino, yo que establezco, yo fijo que estos que sean llamados sean conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es bien diferente a decir que yo a estos ya los voy a apartar y estos no, aunque hagan lo malo, aunque se pierdan, yo siempre los voy a salvar. No, ahí no está diciendo eso. Está diciendo que establece algo para que ellos puedan llegar a ser la imagen de su Hijo, para que ellos puedan caminar en santidad, para que ellos puedan seguir su camino en el Evangelio y que ellos tengan la imagen de Jesucristo. Ahí no le está dando lugar a que no, estás predestinado, pero no importa lo que vos hagas. Estás predestinado, pero aunque busques a Dios, de todas maneras siempre te vas a perder. No es así. Él le está diciendo
que aquellos que Él conoció antes, que aquellos que Él llame, que aquellos que Él escoja, que a todos esos tienen la obligación de llegar a tener la imagen de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la palabra, la lectura de la palabra, a través de vivir la palabra. Allá en Efesios, busque Efesios 2, busque Efesios 2. Mire, Efesios 2, mire cómo dice. Dice 10, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. De eso es lo que está hablando ya Romanos 8, 29. Para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano? ¿Es fácil? Las obras de Cristo. Las obras de Cristo. La imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque una imagen está hablando del aspecto moral y espiritual de Cristo y de Dios. Entonces, al tener nosotros la imagen de Jesucristo, claro, vamos a poder vivir así como Cristo vivió. Por eso el apóstol decía, sed imitadores de mí. El apóstol decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, yo lo imito a Él. La imagen de Él está en mí. Entonces, imítenme a mí, pues vaya. Imítenme a mí. Entonces, el Señor nos pone de una manera, ya, al menos para mí, yo no le pido que usted crea como yo lo estoy explicando, pero al menos para mí ya me queda mucho más claro todo esto. Mucho más claro. Que Dios lo que está diciendo es predeterminando algo y no predeterminando a alguien. ¿Cómo se llama? Predestinando a alguien, sino está predeterminando alguna cosa, algo, una cláusula, algo que Él ha decidido hacer. Y los mismos, si usted lee Efesios 1:5 y lee Romanos 8:29, usted va a ver que está hablando de lo mismo, está hablando de Jesucristo. Allá habla de la imagen de Jesucristo y aquí habla, hermanos míos, de que solamente es a través de Jesucristo la salvación. Eso es lo que está predeterminado y no predestinado. No predestinado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas aquellas cosas, hermanos, que nos han enseñado, que nos han dicho, y esto y lo otro? Porque incluso hoy estuve escuchando y leyendo algunas predicaciones y todos van a lo mismo y lo mismo, pero hay versículos, hermanos míos, hay versículos que contradicen totalmente esta creencia de la predestinación. La contradicen totalmente. ¿Por qué? Porque no le dan, si no tuviera sentido que el apóstol en Efesios, mire cómo dice. A ver, vaya, Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Lo vamos a leer hasta el versículo 24, del 17 al 24. Mira cómo dice. Esto es lo que no pega, esto es lo que no encaja si llegamos a creer en la predestinación como una creencia establecida por la Biblia. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Imagínense,
están ajenos de la vida de Dios. Imagínense que Dios los salva a ellos y ajenos de la vida de Dios, que los salve al final del tiempo o cuando ellos se mueren, rapidito por arriba. O sea, no tiene sentido eso, si están alejados de la vida de Dios. O sea, si aquellos han sido predestinados para ser salvos, si aquel ladrón, aquel asesino, si en su vida nunca se arrepintió, nunca creyó en Cristo, al contrario lo rechazaba, y muere así en esa situación, yo no creo que venga Dios y le diga, no hombre, pero como yo a vos te había escogido para ser salvo, venga para acá. Y aquel que nació en el Evangelio, iba a todos los cultos, no anduvo metido en fiestas sin nada, ni pecado, sino que se mantenía, predicaba, evangelizaba, todo eso, y se murió haciendo eso. ¿Ustedes creen que Dios le va a decir, no, pero fíjate que yo no te tenía predestinado a vos para salvarte, así que vaya para abajo? O sea, no tiene sentido nada de eso. No tiene sentido. Entonces, dice el Efesios, en el versículo 18, el 19, los cuales dicen, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, mire, lo que Dios predeterminó para todo ser humano es que el modelo a seguir es Cristo, y que la única persona por la cual puede ser ser salvos ellos es Cristo. Así de fácil. Así de fácil. Tomando que la palabra predestinación está agregada, está puesta ahí. Acuérdense, los que han estudiado Juan Calvino, el que escribió un montón de obras, instituciones de la religión, algo así era. Allí él explicó todo eso, la caída del hombre, la corrupción del hombre, la salvación eterna, la perseverancia de los santos y todo eso. Él es de los más acérrimos enseñadores de aquel tiempo y que hasta la fecha sigue acerca de la predestinación. Imagínense que ¿cómo se llama? Hubo un hombre del primer siglo que le dijo a otro de los llamados padres de la iglesia, le dijo a uno: si tú no eres predestinado, tienes que vivir como uno, tienes que vivir como si lo fueras. Si no eres predestinado, tienes que vivir como si lo fueras. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Si no sos predestinado, ¿cómo va a saber usted que es predestinado? ¿Cómo vamos a saber que somos predestinados? No hay una manera. Si eso fuera así, solo Dios lo supiera, solo Dios lo sabe. Pero el Señor dice: el que quiera venir a mí, yo no le echo fuera. Ya leyó eso en Juan. El que quiere venir a mí, yo no le echo fuera. No, yo lo recibo. Por eso siempre decía: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. ¿Para qué va a decir venir a mí si de todas maneras se lo va a llevar aquel? Entonces dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿por qué estos versículos? ¿Por qué estos versículos? A ver, vámonos a Judas.
Judas. Judas, en su único capítulo, Judas, en su único capítulo, vea, por esta razón que va a decir Judas, por esa razón es que el cristiano tiene que ser perseverante. Tiene que ser perseverante. No puede mantenerse así pasivo, vacío. No puede. Dice, Judas 1:5, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Israel lo sacó, pero después dice que destruyó a los que no creyeron. Se rebelaron, murmuraron y todo aquello. Les perdonó muchas cosas, como ya lo hemos estado viendo en estos estudios anteriores acerca de la disciplina. Y dice el 6, otra vez, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su lugar original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Israel lo sacó, pero los que no creyeron los destruyó y no entraron a la tierra. Los ángeles que no guardaron su propia morada, sino que la abandonaron, dice que los ha guardado en prisiones eternas de oscuridad. Y en el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, está hablando, la misma manera que Israel, la misma manera que los ángeles. Aunque aquí específicamente aquellos está hablando de los ángeles y de Israel. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, Israel y los ángeles, habiendo fornicado, número 25, dice que Israel fornicó con otros dioses y metiéndose con otras mujeres que no eran de su pueblo. Entonces está hablando de ellos también. Habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. También los ángeles hicieron eso. Eso lo vamos a ver cuando estudiamos Génesis 6. Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero llegar hasta ahí. Quiero llegar hasta ahí para que podamos asimilar todo esto. Entonces Dios, hermanos míos, tiene un plan bien bonito, pero bien trazado desde el principio. Y desde el principio Dios puso al hombre a elegir. Lo puso a elegir. Y si el hombre decide bien, dijo, yo les pongo la vida y les pongo la muerte enfrente. Y vean ustedes qué es lo que eligen. Si eligen la vida, les va a ir bien. Si eligen la muerte, ya saben lo que les va a tocar. Igual, aquí en Jesucristo, Juan 3:16.
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si no cree se va a perder. Así, eso solamente son dos elecciones. O elegimos a Cristo o no lo elegimos. El no elegirlo es condenación. El elegirlo es salvación. Es salvación. Así que, hermanos, llegamos hasta acá con este estudio. Si hay más, voy a revisar otros versículos. Si hay más que explicar de esto, pues hacemos una segunda parte. De lo contrario, pues esto es lo que hablamos acerca de la predestinación, ¿verdad? Así que nos vemos el viernes. Sí, el viernes, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? Saludos, Pastora Betty, Pastor Carlos, a mi esposa, que tengo tiempo de no verla, a Cesarito, lo vi por ahí también, y solo Henry y la hermana Vero no los he visto. Bueno, pero lo importante es que estuvieron ustedes. Estuvieron ustedes y bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, por tu misericordia. Danos la oportunidad, Señor, de volver, Señor, a estudiar tu palabra en otro momento, Señor. Danos ese privilegio, Padre. Ayuda a tus hijos, guarda a tus hijos. Mira a aquellos que están enfermos, Padre. Tu hermana Betty, Señor, pedimos por ella, por los padres de hermano Pastor Carlos, también pedimos por su restauración en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Por mi esposa también, Señor, para que pueda restaurar su salud, Señor, prontamente. Gracias, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y pues no sé si tienen el tiempo. Yo voy a invitarlos a la sala. Si pueden, conéctense. Si no pueden, si no tienen el tiempo, no se preocupen. No se preocupen. No es obligación. Pero si pueden, sí. Pero si no pueden, tienen algo que hacer ahí, continúen. No hay problema. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.